Hola, ¿qué tal mis amigos? Seguimos en el último paso, cómo hacer dinero vía internet fácil y sencillo. En los videos anteriores, si no los han visto, se los recomiendo para empezar con el paso 1, 2, 3, 4, 5 y el 6. En el primer video, ustedes pudieron suscribirse con Google AdSense, también con Blogger, YouTube, StartUp, GoDaddy.com. Y en este siguiente paso, que es el último, nos vamos a suscribir en Messenger Lite. Más adelante les explico el funcionamiento y la configuración, cómo suscribirse en Messenger Lite. Recuerden que las únicas páginas que ustedes pueden hacer dinero son AdSense y StartUp. Hay otras páginas que solamente son spam, como les explicaba en el primer video. No funcionan y solamente es basura. Con estas dos páginas yo he hecho dinero y ha funcionado. Es por eso que nos vamos al buscador y escribimos en la parte de arriba messengerlite.com. Una vez ya estando en la página de inicio, como ustedes pueden ver, todos los funcionamientos son idénticos a Facebook. Y como pueden ver aquí en la parte de abajo están todos los usuarios, los miembros de la página. Hay mucha gente que se está suscribiendo diariamente. Aquí en el lado derecho ustedes pueden suscribirse con su cuenta de correo electrónico o directamente con Facebook. Poner su nombre, contraseña y correo electrónico. Y en un segundo Messenger les enviará una notificación de que se han suscribido. Messenger les enviará notificaciones, cuántas gentes han visto su página, cuántos amigos han enviado su invitación, quién ha comentado y otras cosas así. Como ya hice una página en Messenger Lite, lo que voy a hacer es nada más iniciar sesión. Los espero en la configuración. Una vez ya estando en la configuración de la página principal en Messenger Lite, como pueden ver, yo ya subí varios videos de los que he hecho, cómo hacer dinero vía internet. Si pueden ver aquí, yo le puedo hacer clic me gusta. Y si algún visitante mira el video y le gusta, puede darle like, comentar o compartir. Es como les estaba diciendo hace un momento, esta página es idéntica a Facebook, pero la diferencia es que ustedes pueden promocionar sus videos, página de internet, y asimismo mucha gente estará al contacto. Aquí en el lado derecho, en el configuración, como pueden ver, dice New Feeds, le dan clic. Es lo más nuevo que yo he publicado. Notificaciones, configuración y salir. Aquí en este lado también están las notificaciones. Si alguien comentó o le dio like o compartió su video, aquí saldrá cuántos le dieron clic a me gusta, comentar y a compartir. Y en esta siguiente opción está mensajes. Les enviará notificaciones por número en este lado si alguien ha enviado un mensaje. Y en esta opción está cuántos amigos les han enviado notificaciones para conectarse con ellos. Aquí le damos clic y nos vamos a configuración. Como pueden ver, pueden cambiar el nombre, el apellido como ustedes gusten, fecha de nacimiento, género, interesado, ninguno, país, localización, dirección, lugar de trabajo, escuela, su sitio de página, su página de Facebook. Solamente pongan lo último, su ID de Facebook. Como dice aquí, su perfil, Facebook ID. También lo mismo, igualmente con Twitter, Google y su información personal.
Aquí también pueden irse a su perfil para hacer cambios de foto de cabecera y su foto de perfil. Y en notificaciones me gusta, lo pueden poner on o off. Usted lo que tiene que hacer es jugar un poquito con la configuración. Privacidad, como pueden ver, aquí lo pueden por público o privado, amigos o público, privado, como ven aquí, o amigos. Contraseña, también pueden hacer cambios de contraseñas. Pero para eso nos vamos a la página principal. Como pueden ver, aquí sale mi cabecera y mi foto de perfil. En este paso siguiente lo que vamos a hacer es poner un video y publicarlo. Como pueden ver aquí, puse el link de mi video. Lo vamos a publicar. Por ejemplo, aquí está, ustedes lo pueden poner público o amigos o privado. Le dan publicar. Si tienen muchos amigos, todos ellos van a poder ver lo que ha publicado, así como Facebook es idéntico. Le pueden dar me gusta. Por ejemplo, en este caso yo le voy a dar me gusta. Y en el lado derecho saldrá cuántas personas les han gustado. Pueden comentar o compartir. En este caso yo le voy a poner un comentario. Publicar. Como ven aquí sale su publicación. Vamos a darle en compartir. El mensaje ha sido compartido con éxito. Pero aquí pueden poner foto también. Pueden poner varias fotos que hayan tomado. Solamente jueguen un poquito para se den cuenta los funcionamientos. Por ejemplo, aquí sale amigos sugerencias. Ustedes pueden darle clic en cualquier de estos amigos que Messenger les sugiere. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí. En el lado derecho, como ustedes pueden ver, sale para enviarle un mensaje privado o añadirlo como amigo. En este caso lo agregamos. Y en el lado derecho sale la opción para enviar mensajes. Si alguien está en línea, ustedes pueden enviarle mensajes a sus amigos. Si se han dado cuenta, esta página es idéntica a Facebook, no tiene mucha diferencia, pero se la recomiendo ya que por aquí también pueden formar mucho tráfico. Bueno, muchas gracias por haber visto los episodios Cómo hacer dinero vía internet. Este fue el último video. Los espero en los siguientes videos. Más adelante haré otros videos para cómo configurar AdSense, Blogger, YouTube, Startup, GoDaddy y Messenger Lite. Muchas gracias.